Bien, tengan buenas noches, alumnos de Teoría General del Proceso. Nuevamente es un gusto estar con ustedes en esta video clase, tratando de explicar algunas cosas relativas a los temas que son exclusivos de nuestro estudio en la materia en particular. Siempre haciéndoles saber de que los temas son vinculantes a todas las especialidades procesales que ustedes van a desarrollar dentro de su estudio. Pero más que todo dentro del estudio, dentro de su ámbito profesional, porque vean, esto es elemental, porque suele suceder que dentro de esa perspectiva del derecho de recurrir, suelen suceder muchas cosas bien interesantes. Esto lo pueden ver, digamos, esta cuestión casi cabeza abajo que tenemos de los tres entidades de cogobierno con las que contamos. Ustedes pueden encontrar los comentarios, por ejemplo, trata de decirse de que el órgano ejecutivo es el único órgano de gobierno. Eso no es cierto. Nosotros tenemos un sistema democrático de cogobierno con funciones delimitadas para cada uno de ellos, para cada uno de esos artífices de la actividad estatal. Al gobierno ejecutivo le corresponde desarrollar o ejecutar las leyes que establece o crea el órgano legislativo, y al órgano judicial le compete controlar en forma de cogobierno, y aquí es una parte importante relativa a nuestro estudio. Al órgano judicial le corresponde controlar que esas leyes sean acordes a la Constitución como un primer elemento. ¿Esto es relevante para nuestro estudio? Por supuesto que sí, por supuesto que lo es. No debe caber ninguna duda. Sucede de que nosotros dentro de la estructura recursiva tenemos recursos ordinarios y extraordinarios. Dentro de los extraordinarios nosotros encontramos que existe un control concentrado que es competencia exclusiva de la Sala de lo Constitucional. El control difuso de las leyes le corresponde a todas las entidades jurisdiccionales y aquellas entidades administrativas en la aplicación de leyes, decretos, reglamentos, etc. Entonces, ¿qué sucede? La parte concentrada del control concentrado de las leyes le corresponde, les decía, a la Sala de lo Constitucional. ¿A través de qué? A través de las demandas o peticiones de inconstitucionalidad que se plantean ante ella. Y eso se los recalco ahorita porque es algo que está de moda. Entonces es algo que ustedes deben de conocer, deben entender de manera genérica. Cuando ustedes estudien procesal constitucional, entonces desarrollarán de manera más amplificada y concentrada cada una de estas instituciones. Esto es como un ejemplo generalizado, porque es parte de lo que le corresponde en la función del control de leyes a la Sala de lo Constitucional. De ahí pues a un juez le corresponde el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, eso sobre la base de que el juez está obligado bajo juramento como todo funcionario, y ese es otro de los puntos en donde suele no entenderse cómo es la mecánica jurídico-política de lo que es el funcionamiento del Estado. Esta es una cuestión armónica, no es una cuestión de que yo tengo más funciones que uno que el otro, o que yo soy independiente. Esa cuestión es relativa y tiene sus propios límites. Su independencia se mide, o su libertad se mide, en tanto los límites que establece la ley misma para el funcionamiento. Nosotros hemos encontrado en la coyuntura actual entre el conflicto órgano judicial,
órgano legislativo y órgano ejecutivo con relación a estas leyes de emergencia, un conflicto de naturaleza jurídica, que no debe manejarse de la forma en que se hace, así de lo más burdo, de lo más falto de técnica. No es así como debe de funcionar el sistema, no es de esa manera que debería de manejarse, ¿verdad? Pero eso lo que refleja es la falta de pericia de algunos funcionarios, asesores, que por ahora tienen tanto en la Asamblea Legislativa como en el órgano ejecutivo. Al final debe entenderse que en esta parte de cogobierno, si bien es cierto, la Sala de lo Constitucional ha establecido de que los decretos ejecutivos que no tienen su asidero legal adolecen de una constitucionalidad, adolecen de una legalidad de naturaleza constitucional, y eso es procesal. Es lo que nosotros estudiamos acá. Vean lo importante de todo esto. ¿Qué sucede? Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, nos guste o no nos guste, tienen la última palabra en eso. Y en este estir y encoge que ha existido entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, la Sala de lo Constitucional, como el máximo ente representativo del órgano judicial en esta materia, lo que ha dicho es: siéntense y platiquen y arreglen esas cosas legalmente. Repito, todas las instituciones son de cogobierno. No es cierto lo que dice el presidente de que solo ellos son gobierno. Gobierno son los tres órganos del Estado, en lo que la Constitución les delimita a cada uno. Eso deben de tenerlo claro ustedes también. ¿Por qué les recalco esta situación? Porque en el futuro, en los relevos generacionales, ustedes van a tener que jugar un papel vital en esto. Se los vengo diciendo desde la primera clase, desde que iniciamos el ciclo. En los relevos generacionales, o sea, nosotros no vamos a ser eternos. Va sacándose la plantilla, ya sea porque se mueren, porque ya no ejercen, por diferentes circunstancias, se jubilan, se retiran y ya no quieren verse involucrados en esto. Entonces ustedes deben de ir como estudiantes esforzándose en asumir estos relevos generacionales que son muy importantes. Entonces, ¿qué les digo? Relevante, por supuesto. Deben entender que dentro de esos mecanismos de control que ejerce la Sala de lo Constitucional, también se cuenta con los habeas corpus. Son peticiones especiales, extraordinarias, que controlan las resoluciones de los jueces de los jueces y otros funcionarios, llámese fiscales o policías o cualquier otra persona, que, como les repito, en su momento oportuno, cuando estudien procesal constitucional, van a desarrollar estas instituciones. Yo solo hago un enunciado general para acoplarlos a lo que es el funcionamiento de nuestro sistema desde la perspectiva recursiva, de aquellos derechos que nos franquea la ley y la Constitución para acceder a justicia de mayor jerarquía. También contamos con los amparos. Ojo, los amparos tutelan todos los derechos excepto el derecho a la libertad. Ese es exclusivo del habeas corpus. Es exclusivo. Entonces, eso es lo que le compete a la Sala de lo Constitucional, decidir sobre aquellos intereses que se plantean ante ella, demandando la inconstitucionalidad, y la Sala tiene que pronunciarse en cuanto a si esa ley es constitucional o no, en cuanto a una privación de libertad, si es legal o no, en cuanto a un amparo, el reclamo o el reconocimiento de un derecho, si es legal o no. O sea, siempre va a estar enmarcado en el principio de legalidad, en precisar si esa actividad de generar esa ley, si esa actividad de proveer una resolución que limita un derecho, o esa resolución que limita el derecho a la libertad en particular, son apegadas o no a la ley. Y es una facultad exclusiva y debe respetarse.
Si alguien no está de acuerdo, lo que debe hacer es promover transformaciones. Yo estoy claro en el entendido de que todas las instituciones, porque el derecho es dinámico, deben de ser revisadas constantemente para que sean actualizadas conforme a las fuentes del derecho que la alimenta. Doctrina más actualizada, jurisprudencia más actualizada, basada en la doctrina, etcétera. Todo eso, todas esas fuentes que alimentan el derecho pueden permitir de que bajo la interpretación dogmática que se haga, se aplique o se adecue toda esa circunstancia a esas instituciones. Esto es lo que le corresponde a la Sala de lo Constitucional, como algo general, esto como pincelazos generales, que son los que deben calar en la mente de ustedes para poder tener claro cómo se utiliza esto. Y ojo, desde la primera clase también les he dicho que ustedes deben de dejar de pensar como el ciudadano de a pie. Ni siquiera deben de pensar como el presidente, porque el presidente no es abogado. Ustedes están obteniendo un pensamiento mucho más calificado en el estudio de esta profesión, entonces su opinión debe ser más técnica y más objetiva. Los fundamentos, ¿sobre qué fundamentos lo van a hacer? Sobre fundamentos legales, comenzando con un análisis constitucional, un análisis dogmático, doctrinario, con un análisis de lo que es el derecho internacional, con un análisis de lo que es la legislación interna, y entonces de ahí ustedes van a construir sus propias hipótesis, sus propias teorías, pero de forma técnica. Eso les debe de quedar claro. No me voy a aburrir de decírselos, como lo he dicho desde el año 2000 que comencé a impartir clases, a recalcar esa situación, ¿verdad? Deben entender que el fundamento básico de la libertad es la educación. De otra manera, difícilmente nosotros podríamos entender o aterrizar en conclusiones que vayan y abonen a lo que es el desarrollo de nuestro país bajo ese entendimiento, ¿verdad? Nuestro entendimiento debe ser sistemático y ampliado, conforme a todo aquello. No nos podemos, nosotros no nos podemos enfrascar en una sola ley. Yo he aconsejado a algunos abogados que me han pedido alguna opinión a través del WhatsApp, a través del Messenger. Les he explicado de que el artículo 24 de la Ley de Protección Civil no puede verse de manera independiente a lo que dice la Constitución, ¿verdad? Y vuelvo y repito, si tenemos una actividad de cogobierno debe haber respeto, y cuando se van a limitar o generar actividades que limitan derechos, debe existir siempre un aval de la Asamblea Legislativa ante esa iniciativa de ley que tiene el órgano ejecutivo, porque no debemos de confundir eso. La iniciativa de ley, dentro del proceso de formación de la ley, es que el presidente, a través de sus ministros, hace las peticiones respectivas ante la Asamblea Legislativa, que bajo el principio de reserva de ley es el único que puede dar vida a leyes. Eso deben de tenerlo claro. Bien, ¿qué nos debe de quedar claro para empezar sobre esto que he hablado? Uno, es que el derecho de recurrir va orientado a ejercer un tipo de control sobre las decisiones. En este ejemplo que les hablaba del control de constitucionalidad que le corresponde a la Sala de lo Constitucional, va orientado a establecer un control en la creación de instrumentos de naturaleza jurídica en cuanto a su legalidad. De tal manera de que un decreto no puede ser independiente, porque los decretos son lunas que deben de girar alrededor de una ley, que es el cuerpo principal. De ahí se desprende el decreto, como los reglamentos. No puede existir primero un reglamento y después la ley. Es al contrario, de la ley emana el reglamento. Eso bastaría con que ustedes se acomoden un poco en el estudio de lo que
es Introducción al Estudio del Derecho, cuando estudiamos la pirámide de Kelsen y vemos la estructura de cómo está conformado la creación de las leyes, y vemos que en la cúspide se encuentra la Constitución. Todo lo demás debe estar regido por leyes. Ese es el primer instrumento legal en el que nosotros nos basamos y en el que debe de regirse. No estoy diciendo de que no haya razón en algunas cosas. Lo que estoy diciendo es que debe haber entendimiento en el funcionamiento sistemático del Estado. Y es ahí donde opera, a través de una inconstitucionalidad, el control sobre las decisiones del señor presidente, las cuales no son absolutas. Contrario sería a que nosotros nos encontrásemos en un sistema político transformado, no democrático, sino ante una dictadura, como muchos lo dicen, que podría ser que se perfile algunos elementos interesantes que orienten hacia ello, pero por el momento, desde mi punto de vista, no lo es. No lo es. O sea, no podemos ser atrevidos y dar argumentos. Una cosa es la forma o la conducta, el carácter de la persona, de cómo se maneja, y otra cosa es que realmente no se hagan como deben. Esto, más que por una cuestión de dictadura, será más por una cuestión de mala asesoría o de ignorancia, llámele como usted quiera, pero de esa forma se enfoca. Esto es razonable, y lo enfoco con relación al trabajo del foro, que ha sido muy bueno. Los comentarios que ustedes han aportado, los insumos son muy buenos, desde la perspectiva crítica, obviamente, perspectiva crítica que ustedes han generado. Algunos más, unos menos, con mejor fundamento, otros con un fundamento un poco vago, pero al igual los aportes han sido muy buenos, muy buenos. Debo de reconocer esa parte relativa a ustedes, ¿verdad? Y lo felicito por eso, lo felicito. Ustedes deben de ser críticos de la realidad, pero una crítica orientada, no esa crítica de insulto, no esa crítica de discusión o no esa crítica de confrontación, sino de discusión, de deliberación, de poder tener un mayor entendimiento, ¿verdad? De poder realizar una adecuada negociación en esto. Así que ustedes deben aprender también a eso. No basta el entusiasmo. Necesitamos el conocimiento, y por eso ustedes se están formando. Entonces, esa forma de control se establece con la misma Constitución. Fíjense. Así como la misma Constitución le provee derechos al pueblo cuando se ha quebrantado el orden constitucional o el sistema político para que pueda rebelarse, cuando habla en el artículo 87 de la Constitución de lo que es la rebelión, eso debe estar justificado, pero no es cualquier acto. No es un simple capricho o no es un simple pleito en donde a mí no me hacen caso por esto o no nos podemos poner de acuerdo y entonces este es responsable, y se tiran responsabilidades unos a otros, y al final en quien repercute en las cosas es en el pueblo, y tratan de manipular el pensamiento, cosa que no debe ser de esa manera. Debería de ser más educativo, deberían de ser los ejemplos a seguir para todos y todas. Eso nos permite saber hablar de los instrumentos que existen. Fíjense, vamos de lo más a lo menos. Vamos de lo más a lo menos. En la regla general es al revés, pero ahora consideré interesante enfocarlo desde la parte constitucional en un primer momento, para tratar de llamar la motivación a ustedes y concentrar su atención en esto. No sin que lo demás no sea importante. Para nada. Es de lo que ustedes más van a poder trabajar. Yo quiero verlos en el futuro como profesionales, sentirme orgulloso de ustedes, a pesar de los insultos que puedan haber, ¿verdad? Por decir, no, hombre, este profesor es muy yuca. Espero que me recuerden, porque he tratado de enseñar cosas muy específicas, pero muy buenas y relevantes, que considero bien relevantes, sin salirme del esquema correspondiente a lo que es el plan de estudio de la universidad. Sé que ha sido un poco complicado, sé que les he fallado por diferentes circunstancias, pero aquí estamos. Esto es parte de la transformación, orientado a una nueva modalidad de dar clases un poco desconocidas, ¿verdad? Y no acostumbrado. Lo mismo, lo habíamos hablado en algunas clases, no es lo mismo esa dinámica presencial, porque pues se puede interactuar, permite esa relación humana de persona a persona. Esto creo que limita un poco
No obstante, algunas aperturas que pueden haber de interacción un poco directa, pero igual no es lo mismo en cuanto a esa relación directa, como se quiera, ¿verdad? No es lo mismo que para ustedes que andan de novios en esos procesos pícaros y pícaras, de que, ay, mi amor, y se estén viendo en la computadora y dándole besos a la computadora, no es lo mismo, ¿verdad? Es más, no le pueden dar ni el abrazo completo a la computadora, así que deben de cuidarse de eso, ¿verdad? Seguimos con esto. Hablamos de cuál es el objeto de la actividad impugnativa. Ustedes ya tienen ese material. Vámonos al objeto de la actividad impugnativa. Dentro de la teoría general del proceso, en esta parte en particular, como en la prueba, encontramos la teoría general sobre la prueba. Aquí tenemos la teoría general de la impugnación o de los recursos. Y esta tiene como objeto generar un control, como les decía, general a posteriori de la regularidad de los actos procesales y en especialidad de la actividad de los juzgados o tribunales de la República, principalmente por medio de sus resoluciones. A ver, generalmente en esta actividad nosotros encontramos diversidad de recursos. Usted tiene un recurso de revisión, que es un recurso extraordinario, tiene un recurso de apelación, vamos de atrás, de adelante hacia atrás. De los más complejos, les decía, a los más fáciles, a los más pragmáticos. El recurso de apelación de sentencias, el recurso de casación, el recurso de apelación de autos o resoluciones, que no es lo mismo que el recurso de apelación de sentencias, el recurso de revocatoria, los recursos de aclaración o de adición. ¿Qué tenemos en esto? De lo más general, atribuidos a errores o a cuestiones pragmáticas, en cosas más sencillas tenemos recursos de aclaración. Esto porque tiene un asidero en su fundamento, en su fundación, en cuanto a que los recursos le asisten a las partes, porque generan una afectación hacia las partes, un agravio, y debe reclamarse ese agravio y debe establecerse qué es lo que yo pretendo. Deben haber elementos objetivos y subjetivos sobre la impugnación. Debe establecerse cuál es la decisión que proveyó el tribunal, cuál es la afectación o el agravio que me genera y cuál es la resolución que yo pretendo sobre eso, bajo los principios obviamente de legalidad, para empezar, que deben estar planteados. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a tratar de ya no involucrarme en las cuestiones de naturaleza constitucional, porque debo entender que ya les quedó suficientemente claro. Así es. A ver, nosotros dentro de la actividad procesal, si recuerdan, cuando empezamos en la segunda clase, yo les expliqué de que el proceso era un camino a seguir con diferentes etapas, que inicia con el ejercicio de la acción y termina con una sentencia. Esa es toda la etapa, todo el camino a recorrer. Interesante, súper interesante. Resulta de que en ese camino pueden darse varias circunstancias que nos permitan hacer uso de los recursos, porque haya situaciones que limitan el legítimo derecho. Ejemplo, en el control de los actos judiciales le corresponde al juez practicar
diligencias. Una de ellas, hablemos un reconocimiento en rueda de personas, vamos a improvisar con esto, y viene y como en esa actividad se le encomienda al defensor que le pregunte al imputado si quiere salir a que se le practique el reconocimiento o no. Esa no es una actividad que le corresponda al defensor, por tanto, el defensor puede plantear un recurso de aclaración, podríamos decir, mire, necesito que me aclare esa situación porque no es mi facultad. Si usted es inteligente, eso establece un cese en el conteo de los plazos para ejercer un recurso supra. ¿Y qué sucede? En la aclaración el juez dice, sí, usted tiene que practicarlo porque yo lo ordeno. Imagínense, el imperio de la ley. El imperio de la ley. Lo que sale del juez porque él lo ordena, no porque la ley lo dice, cuando debe ser todo lo contrario, porque bajo el principio de legalidad es lo que está regulado en la ley. Al juez le compete administrar justicia. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos del concepto de jurisdicción, entendimos que la jurisdicción es la facultad que tiene el juez de administrar justicia, de administrar la ley, de aplicar la ley bajo el sustento de los principios que se contemplan de manera específica en cada una de las materias y de manera general como lo establece la teoría general del proceso. Entonces vean qué interesante se vuelve todo esto. A ver, el abogado defensor establece su negativa y pide la aclaración y genera un efecto suspensivo porque igual lo genera. Y ante ello el juez le resuelve y continúa corriendo el plazo. Entonces viene el abogado defensor y dice, voy a hacer uso del recurso de revocatoria. Le pido que revoque su resolución porque en este sentido me genera una afectación, dado de que esa actividad no me corresponde controlarla a mí porque es una actividad de naturaleza jurisdiccional. Es el juez el que debe preguntarle directamente al imputado si quiere que se practique ese reconocimiento o no. Si no quiere, el juez considerará si lo compele para que a través de la fuerza pública se someta a la práctica del reconocimiento, o en su caso podría justificarlo y practicarlo a través de un reconocimiento en rueda de personas. Podría ser por diferentes circunstancias que deben motivarse, deben sustentarse, deben fundamentarse, porque el juez está obligado a fundamentar sus resoluciones. Ese es el punto. Ese es el punto. Bien, ¿qué sucede con esta actividad? El juez insiste entonces en un proceso dentro del camino natural. Una vez practicada la diligencia de las formas anormales o irregulares, no están reguladas por la ley, ¿qué termina sucediendo? De que la parte puede solicitar la nulidad del acto a través de un recurso. Lo puede plantear en un incidente. Entonces nosotros podemos realizar o plantear algunas actividades recursivas en diferentes etapas del proceso. Ahora bien, hay una actividad relativa y que es discutible tanto en la doctrina como en la practicidad en cuanto a la actividad recursiva. Algunos establecen de que bajo el principio de preclusión de los actos procesales, una vez ha sido planteada una nulidad en una etapa previa, no puede volverse a plantear porque es un punto que ha sido agotado, ha sido tramitado de manera jurídica, entonces debe de considerarse el momento oportuno en el cual deberá plantearse. Algunos los hacen en el camino, otros consideran que es mejor hacer los planteamientos, si es de aquellos de previo especial pronunciamiento, en etapa incidental durante el desarrollo del juicio, porque acuérdense, ahí es donde se va a resolver toda esa circunstancia, porque es ahí donde va a terminar con una sentencia. Entonces cualquier actividad que vaya orientada a establecer actividades, valga la redundancia, relativas a modificar el contenido del juicio, ¿verdad? O la forma de resolverlo, ahí va a estar siempre contemplado. Entonces, ustedes pueden entender la relevancia de esto sobre los recursos.
y lo tenemos, que los incidentes, la etapa incidental dentro de un juicio es muy bueno. Que resulta que si se ha planteado alguna cuestión relativa a una nulidad y ya fue resuelta previamente por un tribunal, ¿verdad? Y ya causó, no hubo mayores recursos, causó cosa juzgada, se va a mantener de esa manera. Lo que podría hacerse es que a través de otras instituciones puede alegarse nuevamente la nulidad por otra vía dentro de un reclamo para que la considere el juez sobre la base de esos elementos, ¿verdad? Pero ojo, eso debe ser cuidadoso. La otra tendencia es que se puede plantear de manera independiente en diferentes momentos dentro del juicio, ¿verdad? Eso quedará al criterio del juzgador de la forma en cómo lo pueda resolver de acuerdo a su pericia, su conocimiento, ¿verdad? Entonces, el enfoque obviamente deberá ser legal, deberá ser, de ser siempre legal para que pueda caminar en la forma que la ley lo establece. Pues bien, hay diferentes medios de control, ya se los enuncié, lo que es la casación, la apelación, la revisión, la revocatoria, la aclaración, la adición y la revisión, ¿verdad? Ya les enuncié todos los recursos con los que nosotros contamos. No puedo enfocárselos no puedo detenerme de manera general a explicar cada uno de ellos, es decir, conforme a la naturaleza de cada una de la ley procedimental en la que ustedes puedan. Ojo, mi función es aportar los insumos generales de aquello, en qué consiste ese recurso, cómo debe estar estructurado. Eso sí es mi obligación, porque eso le va a servir en todo. El enfoque que usted haga de un recurso de apelación en materia civil, en materia de familia, en materia de menores, en materia penal, el enfoque será de acuerdo a la estructura formal que se establece, debe cumplirse para ello. Y eso es lo que usted debe saber. Ya le expliqué el derecho que usted tiene de recurrir, es un derecho de acción, de accionar el sistema, ¿verdad? Ante una infracción que usted considera y que debe ser controlada por un ente generalmente superior, cuando hay una regla también general de que puede plantearse una regla general que es ante el ente superior y excepcionalmente ante el mismo tribunal o juzgado, ¿verdad? Eso será exclusivamente de lo que viene a ser la revocatoria, la aclaración o la adición. No quiere decir que la aclaración y la adición no se puede hacer en segunda instancia ante el ente que se recurre. Claro que se puede hacer. Acuérdense que los recursos van orientados dentro de su objetivo principal a ejercer un control de las resoluciones de los jueces. A eso va orientado, ¿verdad? ¿Qué tenemos? En la actividad impugnativa es propia de las partes, llámese demandante, llámese demandado, en la actualidad llámese imputado, llámese víctima, llámese demandante, llámese demandado, llámese apoderado judicial, las partes activas dentro del proceso. Los abogados que representan tienen derecho, y la víctima y el imputado, el demandante y el demandado igual tienen derecho a recurrir, ¿verdad? Bajo el principio de igualdad, del cual se desprende también el principio de igualdad de armas, ¿verdad? En materia penal, el fiscal puede interponer o no interponer un recurso, pero la víctima puede decir, mire, yo sí me siento agraviada, no fue eso, o habría que intentarlo y hacerlo porque ese derecho lo tiene el imputado, si no queda la víctima desprotegida. Además, en materia penal, el artículo 106 establece un corolario de derechos a favor de la víctima y dentro de ellas hacer oída,
a ser oída previamente a tomar una decisión. Eso puede interpretarse de manera muy ampliada de que, y tutelando obviamente garantías fundamentales, conforme al artículo 18, que es el derecho de petición, a que si la víctima plantea un recurso en donde dice estar de acuerdo, no estar de acuerdo en la resolución proveída por una autoridad, debe ser oída. Y ese es un mecanismo legal, el mayor legal, por medio del cual tiene derecho a ser escuchada. Entonces, igual lo tiene el imputado, igual lo tiene el demandado. Y deben de tener principal cuidado en eso. Entonces, es exclusiva de las partes. Muchas veces en lo más sencillo el tribunal puede advertir, porque también así lo regula, establecer aclaraciones o adiciones de manera oficiosa. Pero eso no significa de que las partes materiales y también técnicas no puedan hacer uso de su legítimo derecho para hacer ese reclamo ante la violación de un derecho bajo el control a través de los medios impugnativos. Esto es necesario, el control, por la fiabilidad de las decisiones judiciales. Pues que las decisiones deben ser fiables. Por eso es que nos exige la ley a los que ejercemos alguna actividad jurisdiccional, es decir, como jueces, de que nuestras resoluciones deben de llevar una interpretación de naturaleza constitucional. Deben enfocarse desde esa perspectiva para que puedan caminar por la vía correcta, por la vía derecha, por la vía del derecho. Se trata de denunciar la existencia de una irregularidad o la violación de un derecho fundamental. Una irregularidad, algo que no esté regulado por la norma. Ojo, debe hacerse siempre un análisis constitucional para darle una aplicabilidad o hacer llegar a la norma, a la legalidad, porque como yo se los he explicado, el derecho no se prueba, lo que se prueban son los hechos. Entonces el derecho ahí está. El derecho procesal, están reguladas las instituciones y las formas de cómo se van a realizar todas las actividades de esa naturaleza, bajo los procedimientos, ¿verdad? En aquella diferenciación que nosotros hicimos de lo que era proceso y procedimiento, de lo general a lo concreto, ¿verdad? El proceso penal, ¿verdad? Pero dentro del proceso penal vamos a realizar un procedimiento que es un reconocimiento en rueda de persona, algo específico, que está delimitado por la ley. Principio de legalidad, así es eso. Bien, debemos de ser cuidadosos, pues ha existido una sustancial transformación de la justicia en busca de hacerla más efectiva y eficiente. Por ejemplo, se han limitado mucho los plazos. De 1994 a 1995 hacia acá se hicieron grandes transformaciones en derecho penal, en derecho en derecho de menores, en derecho de familia, luego en derecho penal de adultos. Se hicieron una serie de transformaciones buscando que las leyes fueran más eficientes y eficaces, que los recursos fuesen más óptimos. Ahora, lo que sucede es que entre esa filosofía de la ley, de hacerla más pragmática, nos hemos encontrado con una serie de funcionarios o jueces que siguen con un pensamiento ortodoxo, que no deja de funcionar en la forma escrita como antes se desarrollaba. Entonces todavía cuesta con ello. De hecho, yo diría de que tenemos un desfase en todas las materias. En materia de familia se ha perdido mucho la filosofía orientada a la resolución de los conflictos de familia. Y se enfocan más en considerar de que si la demanda de divorcio cumple con esto, cumple con aquello, con un formalismo exagerado. Un formalismo pero exageradísimo. Y so pena de limitar el acceso de la justicia a las personas, porque como no cumple se le previene y entonces se declara inadmisible. Y tal vez son cosas irrelevantes, en algunos casos, irrelevantes para
continuar o darle el trámite correspondiente. Entonces se limita el acceso a la justicia de las personas. Se vuelve demasiado burocrático y ha perdido ese esquema, ¿verdad? El esquema de la oralidad va orientado a que, como un principio fundamental de la teoría general del proceso en lo que concierne al juicio como parte relevante o sustancial para proveer una sentencia, en el juicio el juez de manera directa inmedia la prueba y escucha a las partes, tiene conocimiento de los elementos científicos que se incorporan, y si es necesario las partes interrogan a los especialistas que son aportados para conocer o tener sus puntos de vista, que muchas veces son hasta repetitivos de juicio en juicio, diciendo lo mismo. Y no es que eso sea malo. No es que eso sea malo. A esa conclusión llegan ellos y ese es el esquema que tienen. Pero eso está compuesto por las conclusiones y el análisis fundamental que hace del caso. Entonces habría que conocer las dos partes, pero eso en alguna medida bastaría con que se leyera, o la otra, que el juez pueda tomar en consideración el contenido meramente científico y sobre ello poder aterrizar en una conclusión, hacer llegar. Acuérdense que es al juez al que debemos de convencer, ¿verdad? En todos los casos que yo he conocido, a mí me han tenido que convencer de una u otra cosa, tanto la defensa como fiscalía, ¿verdad? Porque yo soy un juez de sentencia. Entonces, a mí me deben de convencer en esa parte. Si una persona le quitó la vida a otra, deben de convencerme de eso, la fiscalía. La defensa tendría, en contrario sensu, convencerme de lo contrario, o por lo menos convencerme de que haber realizado esa actividad fue bajo un mecanismo legítimo de defensa, por ejemplo, ¿verdad? Para que yo pueda dar una decisión apegada a derecho, contrario a lo que Fiscalía me está pidiendo dentro de su hipótesis fáctica, sustentado en su hipótesis fáctica y adecuada a lo que el derecho establece. Bien, esa transformación ha sufrido algunos cambios, diría yo que en alguna medida hasta retroceso, ¿verdad? Jueces que no entienden cuál es el rol que están jugando, ese control constitucional que debe hacerse de cada uno de los casos, sustentados obviamente en la ley, y se dejan llevar por una cuestión casi automática, y no se trata de eso. El derecho no es así, el derecho es de análisis, les decía, el derecho es cambiante, hasta en esto es cambiante, porque ningún caso es igual a otro. Todos los casos son diferentes. Se han creado procesos con plazos más cortos, con procedimientos más breves. Prueba de ello, digamos, el procedimiento abreviado, el procedimiento sumario, el procedimiento por faltas más delimitado en tiempo, lo hace más expedito, que pueda resolverse. Y nosotros debemos entender que, por ejemplo, en materia penal, nosotros tenemos faltas y delitos, y todas están reguladas dentro del Código Penal, ¿verdad? El Código Penal. No nos debe hacer olvidar las garantías, por lo menos las indispensables. Esto ya está más que sustentado, porque en casi todas mis clases les he explicado el control constitucional que debe haber, y que la interpretación primera que se debe hacer es de esa naturaleza, de índole constitucional, ¿verdad? Poder aterrizar en esa parte y decir de que esto está sustentado. A nosotros los jueces nos critican constantemente de que somos jueces garantistas. Todos debemos de ser jueces garantistas, les he dicho, porque la Constitución está plagado de garantías y debemos hacerlas prevalecer. Si quieren que eso no se dé, reformen la Constitución, modifiquen todo eso, ¿verdad? Modifiquen todo eso. Mientras eso esté así, todos los jueces desde 1983 están y estamos obligados a tutelar esas garantías fundamentales que la Constitución establece
para toda persona humana, ¿verdad? Para toda persona humana. Son garantías. El derecho a la vida es para todo. El derecho a la salud es para todo. El derecho a la educación es para todo. El acceso a la justicia es para todos. Es para todos. No deben olvidarle. Todo acto procesal tiene una finalidad u objetivo. Son los fines con los que cuenta, ¿verdad? Y se desarrollan conforme a las reglas predeterminadas, a las formas establecidas, cómo es que se debe realizar una actividad en particular. El proceso mismo tiene sus propias formas, la demanda, la contestación de la demanda, la aportación de pruebas, las excepciones, el juicio, la sentencia. En materia penal tenemos lo mismo, el ejercicio de la acción a través de la fiscalía, o si es acción privada a través de un abogado. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollarnos en el proceso común, someternos a una audiencia preliminar que tiene su propio procedimiento fijado, establecido por la ley, en donde se debe verificar la existencia o el respeto a garantías tanto para víctimas como para imputados. En la etapa de investigación hasta llegar a la audiencia preliminar o la etapa de instrucción, todo lo que corresponde a la etapa investigativa bajo control jurisdiccional, ¿verdad? Control del juez de instrucción. Y al final la etapa de juicio que le corresponde al juez de sentencia, señalar para vista pública y hacer el juicio y dilucidar o resolver de una vez por todas el caso. Y ahí encontramos, eso está regulado por la ley. La forma en que se practica un reconocimiento en honra de persona, la forma en que se practica un reconocimiento de genitales, la forma en que se requiere una información a una institución, los controles, la actividad que le corresponde al fiscal, la actividad que le corresponde al defensor, los derechos del imputado, los derechos de la víctima, todo está regulado. El derecho de recurrir también está regulado. Entonces todo es sobre la base del principio de legalidad que debe de proseguirse en todos estos actos. Entonces nosotros encontramos que hay fines y formas, qué es lo que se pretende y cómo se debe hacer. ¿Qué origina la actividad impugnativa? Bueno, la actividad impugnativa se origina a través del incumplimiento de las formas, cuando las cosas no se hacen conforme a la legalidad o como la ley dice. Ojo, esto debe perfilarse. Nosotros tenemos 3 pilares que sustentan la Constitución. A ver, la seguridad jurídica, el bien común y la justicia. De estos 3, al menos 2 deben tener principal vigencia, pero para el órgano judicial con mayor relevancia, 1, aquel que va orientado a la administración de justicia. La seguridad jurídica es que las cosas se hagan conforme a la ley, conforme la ley lo establece. Si no hay procedimientos legales, entonces no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica. La justicia, como un pilar, decía, como un valor, le corresponde exclusivamente al órgano judicial, el administrar justicia, el resolver, el dar a cada quien lo que le corresponde conforme a ese principio. Entonces vean qué importante se vuelve ello. El otro es el incumplimiento de fines, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que para ello debe de considerarse las garantías y que estas garantías deben ir orientadas a un fin y ese fin debe estar sujeto a ciertas formas o formalidades, cuando se incumplen esos fines o cuando se incumplen esas formas es que existe el derecho de recurrir. El derecho de recurrir. Pero no debe perderse de vista que es una garantía fundamental el administrar justicia. Entonces, cuando existe conflicto entre el derecho y la justicia, debe prevalecer la justicia. Eso es lo que debe prevalecer, porque la justicia es un pilar, un valor fundamental de la Constitución que está sobre el derecho mismo. Sobre el derecho mismo.
Todo esto constituye defectos de las decisiones judiciales que las vuelven ilegítimas. Las vuelven ilegítimas. Por eso es necesario el control, ¿verdad? Por eso es que el juez, por ejemplo, mientras está dentro del juicio, le interpone el recurso de revocatoria. Mire, no estoy de acuerdo. Objeción, su señoría. Interpongo, objeto la pregunta que realizó porque es sugestiva. El juez la va a calificar al lugar o no. Y si no está de acuerdo, si hay una afectación, si hay un agravio, la parte va a alegar el recurso pidiendo la revocatoria de la decisión que ha dado el juez, ¿verdad? Primero plantea la objeción y luego, si la resolución no es a su favor o considera que hay un agravio, hay una afectación mínima, entonces hará uso de los recursos. Eso es lo que usted debe entender. Con la utilización de los recursos de manera adecuada, usted puede ganar un juicio. Usted puede ganar un juicio. Porque puede usted hacer, por ejemplo, en un juicio penal, de que la parte contraria ya no pueda formular preguntas o no extraiga del testigo o del perito, sino es a través de la técnica oral, ¿verdad? Para extraer la información. Si usted logra que no salga la información, pues va a ser una cuestión meramente técnica, pero para eso es usted abogado, para manejar esas técnicas. A través de la actividad impugnativa deben de corregirse esos errores o defectos. El juez debe tener la valentía. Fíjense, esa actividad de recurrir es de las partes. Ya se los expliqué. Pero el juez debe tener la valentía de poder decir, mire, tiene razón, revoco mi resolución, porque de acuerdo a la ley, eso no debió haberse hecho de esta forma, yo me equivoqué. Es difícil encontrar a un juez que reconozca su error, ¿verdad? Porque establece de que como él es el administrador de justicia, es el que conoce todo y que no se puede equivocar. No es cierto. Sí se puede equivocar, ¿verdad? Y los errores que puedo cometer, si no los corrige a tiempo, pueden ser sendos errores que tienen repercusión en decisiones más trascendentales que se dan más adelante, ¿verdad? El poder de impugnación está vinculado con el derecho de acción, y era lo que les explicaba. Usted tiene derecho de accionar sobre la base del derecho que le asiste de recurrir o impugnar una resolución. Usted tiene el derecho de poder hacer o ejercer esa acción. Eso significa, como nosotros lo estudiamos como en la 4ª clase del ciclo, ojo, vayan a desempolvar todo eso, ya saben por qué. Como ustedes lo pueden ver, esa parte del derecho de acción lleva impídito el derecho, lleva impídito el planteamiento de una pretensión en concreto. Yo ejerzo la acción, pero en concreto esta es mi pretensión. Debe de saber plantear. No es simplemente el derecho de hablar o decirlo, debe saberlo argumentar y fijar. Este es el derecho de acción que tengo. ¿Cuál es el derecho de acción? De recurrir. ¿Y por qué recurro? Por esta circunstancia. Y esta es mi pretensión. ¿Cuál es mi pretensión? Que sobre estos argumentos X, usted, señor juez, modifique su resolución. Cambie su resolución. Porque me genera una afectación. Eso es algo relevante con lo que nosotros debemos de contar. Eso no les quepa duda, el poder fundamentar eso, porque si usted no tiene cómo fundamentarlo, si solo dice en el juicio, objeción, su señoría, ¿y por qué objeta? Dígame por qué objeta, quiero entenderlo. No sé, solo objeto. No, eso no es fundamento. No solo es por un acto meramente dilatorio, y yo como juez puedo hacer la advertencia, señor abogado, le advierto que ese es un acto dilatorio, es una técnica dilatoria contrario a la lealtad que le debe al tribunal y el respeto a las partes. Entonces, si tiene que objetar, no le voy a limitar ese derecho, pero hágalo con fundamento, no solo por hacer, ¿verdad? Entonces, es parte del control que debe ejercer el juez, y eso es bonito, yo ya lo he hecho.
yo ya lo he hecho. Y se siente bien, vuelve más dinámico el juicio, le da un poco de celeridad y se avanza un poco más en eso. Debemos entender que por ejemplo Bentham así lo entiende al recordar que el hijo menor tiende a recurrir a la autoridad del padre contra las órdenes del hijo mayor, o los hijos en general a los abuelos contra las injusticias del padre. El nieto, ¿verdad? El nieto que lo castiga el papá y entonces recurre ante el abuelo, ante ella recurre, ¿verdad? O sea, es algo invívido, es algo natural. En los ejemplos que se ponen, el hijo menor desconociendo un poco la autoridad que pueda haber del hijo mayor, puede recurrir ante el padre, y esa es una circunstancia por X o Y la razón que se maneja de esa forma. Y así lo establece Bentham. Nace así la necesidad de pedir un nuevo juzgamiento de la situación, aún por el mismo tribunal que dictó la decisión, pero preferentemente por otro, si es posible, superior, ¿verdad? Después de todo esto que hemos hablado, podemos aterrizar en el concepto de recurso. Y el recurso no es más que la manifestación de voluntad de quien ataca una resolución jurisdiccional que se considera ilegal y agravante, a fin de que el tribunal que la dictó u otro superior o de alzada, mediante un nuevo examen o revisión, la revoque, modifique o anule. Son tres cosas: la revoque, la modifique o la anule. Esas son las tres cosas que se pueden dar, no es una sola, al menos desde esta perspectiva, de acuerdo a esta definición que nosotros tenemos. Encontramos en la doble instancia las objeciones. La mayor conferida exige una sola instancia, la mayoría, ¿verdad? Con mayor celeridad se exige que en una sola instancia se resuelvan todas las cosas. Pese a todas las razones que han predominado, casi siempre el principio de la doble instancia es el que prevalece, ¿verdad? Y eso es importante que ustedes lo conozcan. Principio dispositivo. ¿Qué significa este principio? Los recursos precisan impulso, petición, reclamo formal, oportunidad del sujeto con intereses jurídicos, es decir, la voluntariedad, el derecho que se tiene, la disposición. Yo voy a disponer de recurrir. El principio de la personalidad de la impugnación se da en la medida en que una parte la plantea y con respecto a ella y no a otros sujetos procesales. Por ejemplo, en esta parte de impugnar hay criterios bien interesantes. Algunos se sustentan de una forma, otros se sustentan de otra. Por ejemplo, se dice por alguna doctrina y algún pensamiento jurisprudencial de que si se interpone un recurso de apelación se genera un efecto suspensivo que debe esperarse a que la entidad superior lo resuelva, y para todos, aunque solo uno lo haya impuesto, lo haya interpuesto. Otros consideran de que no debe ser de esa forma. Una vez dictada, por ejemplo, una sentencia, se genera un efecto suspensivo, pero solo para aquel que lo reclama, solo para ese, no para los demás. En los demás, si no se hizo uso del recurso, la resolución dictada para esos adquiere firmeza, menos para aquel. Las tendencias son un tanto parejas en la actualidad en cuanto a las dos posiciones. Considero que por ahora va retomando mayor prevalencia la segunda. En la parte histórica, en el camino histórico sobre el derecho de impugnar, esto ha variado, pero en la actualidad va con una tendencia mayor a la segunda que les planteo, que por ejemplo en materia penal se interpone recurso de apelación, hay 10 imputados, solo se interpone por uno.
los 10 están condenados, solo por uno hay un desacuerdo y solo sobre él se plantea. Para los demás que no hicieron uso de su derecho a recurrir, la resolución queda firme y tiene sentido lógico eso, porque no hicieron uso del recurso, no hicieron uso de su derecho, no hicieron uso de su acción, no establecieron su pretensión. Entonces es razonable esa parte, es bastante razonable. Y por eso decía que al menos en materia penal prevalece esta parte, que es donde hay bastantes personas involucradas generalmente en los hechos. Y ojo, debe establecerse que es una cuestión que ataca el derecho a la libertad, y si no se ejercen los derechos como debe, entonces solo se retrotrae por uno. Podrá existir otro control porque a través del derecho de recurrir ordinario se pudo haber beneficiado a otros, pero no se hizo. Bueno, queda expedito un recurso extraordinario como es el de revisión, ¿verdad? Como es el de revisión. Ese es otros 5 pesos. Bien, el principio de la personalidad, vea, les decía, a quienes les asiste el derecho de recurrir. El efecto extensivo, el principio opuesto a este es el de efecto extensivo, o sea, la posibilidad de que la decisión pueda alcanzar a la parte que no recurrió, con el fin de evitar que existan decisiones contradictorias. Esto es lo que les estaba explicando y es donde hay ciertas variaciones en el derecho a recurrir sobre ese derecho extensivo que pueda haber. ¿Qué sucede? Si a una resolución ha quedado o ha sido declarada firme, ese efecto extensivo queda cuestionado por el ente superior, ¿verdad? Así que, pero es una consideración, es algo que usted debe analizar y que al momento concreto de recurrir debe valorar y planteárselo al juez, ¿verdad? Mire, a mí el licenciado Delgado me explicó de que existe un efecto extensivo y que aquí se está planteando esta situación y que por esta situación pues se vincula o se le da el derecho. El imputado podría decir, mire, yo me adhiero al recurso planteado por fulano de tal, ¿verdad? Ya lo hace parte de él, tiene que ser beneficiado, aunque no haya planteado el recurso, bajo el efecto extensivo, ¿verdad? El principio de relevancia, solo ciertas resoluciones pueden ser impugnadas en cuanto sean trascendentales. Ese es uno de los puntos medulares, la trascendencia de la resolución, ¿verdad? Ese es uno de los puntos que debe de ser considerado. No se admite la apelación de las meras interlocutorias o providencias de mero trámite. O sea, esas no, la ley establece o precisa que resoluciones son las que pueden ser recurridas, ¿verdad? Como son de orden público, ¿verdad? Como los recursos son de orden público, son irrenunciables. Vean, las partes no pueden renunciar de manera anticipada al derecho de recurrir. Debe respetarse los términos o los principios de los plazos legales que se establecen, ¿verdad? Eso tiene relevancia, por supuesto que tiene relevancia. Y déjenme decirles, con este fenómeno que se ha dado a base de la crisis sanitaria que se ha presentado debido al COVID, las leyes han ido más allá y se ha tenido que regular. Tuvimos una discusión bien interesante. Al inicio me invitaron y yo fui, no estoy seguro realmente, fui el segundo expositor en esa reunión, pero no recuerdo, a este momento no recuerdo si mi predecesor lo planteó, casi estoy seguro que no. Pero yo fui el primero que planteó de que la decisión administrativa que había tomado el presidente de la República a través de un decreto ejecutivo, el primero, en suspender los plazos administrativos y judiciales, no era competencia de él. Era competencia del órgano legislativo, es decir, esos plazos los tenía que realizar el órgano legislativo. ¿Y por qué? Porque el órgano legislativo, bajo el principio de reserva de ley, es el único que puede crear leyes. Eso lo tienen claro también ustedes. Eso es de introducción al estudio del derecho en el proceso de formación de la ley.
Si me dicen de que no lo saben, le voy a preguntar al licenciado Alvarengo si no se los dio. Y ahí si los regaña va a ser culpa de ustedes. Pero, de lo contrario, bajo el principio de reserva de ley, nosotros debemos entender un silogismo jurídico, que en el derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Entonces, cualquier modificación que haya que hacerle a una ley no se va a hacer a través de una ley, a través de un decreto ejecutivo que tiene su sustento en una ley, porque hay leyes y decretos que no son lo mismo, no son lo mismo. Ley es ley, decreto es decreto, ¿verdad? Como lo que le corresponde a los municipios son ordenanzas, sustentados ¿en qué? En el Código Municipal, que es una ley, de ahí provienen las ordenanzas. Pero dentro del sistema administrativo municipal, lo que existen son ordenanzas, y no se puede llamar ley, se llama ordenanza. Como un decreto se llama decreto, no se llama ley, ¿verdad? Entonces, ahí entramos en una cuestión de definición, de introducción al estudio del derecho, como les explicaba, de la ley, los decretos, las ordenanzas, los memorandos, todo aquello que es una actividad, que genera una actividad administrativa, generalmente de comunicación. Pues bien, nosotros nos sustentamos en eso, en todo eso. Entonces, como son de orden público, deben estar previamente establecidos y no se puede renunciar a ellos. Como ustedes pueden ver, esto de los recursos se vuelve sumamente interesante. Pueden ganar un caso ustedes con eso. Pueden ganarlo. Pueden ganarlo. Si ustedes saben cómo interponer una nulidad, se preparan y conocen el juicio y encuentran las falencias que pueden tener, ustedes van a buscar el momento oportuno para poder impetrarlas y de esa forma considerar de que bajo una excepción ustedes pueden ganar un juicio. Ya les he explicado cuando hablamos de las excepciones, de aquellas que son excepciones perentorias, excepciones dilatorias, que en las excepciones perentorias usted, si está bien preparado y le están reclamando una deuda por $10,000 que usted ya la pagó y tiene los documentos fidedignos bajo, digamos, un acta notarial en donde se canceló y que era de esa deuda y todo eso, usted presenta ese documento y usted prueba, ¿verdad?, de manera contundente a través de una excepción de previo y especial pronunciamiento, el ponerle fin a ese proceso. Pero usted debe tener toda la seguridad de que lo va a ganar de esa manera. Yo les he dado varios ejemplos sobre estas circunstancias durante todo el camino del proceso y siempre les he dicho, este es un adelanto porque no podemos hablar de manera aislada de un tema. Bien, nosotros vamos llegando a la última semana de clases. Yo tuve un desfase, pero estamos dentro de los tiempos. Porque hemos completado ahora con los recursos todo lo que es el temario. Yo les voy a preparar un nuevo video, ¿verdad? Para uno de estos días, que va a ser una recopilación de lo que hemos estudiado desde el inicio hasta el final, porque como ustedes saben, si acaso alguno de ustedes, espero que no sea así, pero si acaso alguno de ustedes se ve en la necesidad de someterse a una cuarta evaluación, saben de que la cuarta evaluación comprende todos los temas y 100 preguntas serían pocas para un examen de cuarta evaluación. Entonces debe de calificarse y hacerse un compendio de preguntas fundamentales sobre cada uno de los temas, desde aquello que comenzamos a estudiar, de el derecho de acción, de la autotutela, perdón, de cómo la autodefensa, todo lo que comenzamos a hablar, que daba o generaba un conflicto y que ese conflicto nos generaba un derecho de acción que nos permitía el poder establecer una pretensión y reclamarle ante la autoridad competente, etc. Yo le voy a hacer un compendio sobre eso, con algunos ejemplos relativos a lo que son los hechos, a lo que es el derecho,
a lo que son las diferentes instituciones y cómo se establece, a tratar de hacerles un resumen que espero que en el futuro les sirva de mucho. Ahora bien, para la próxima semana, el lunes, si no me equivoco, vamos al examen, la tercera evaluación. La tercera evaluación comprende todo lo que hemos visto desde la prueba, la sentencia y los recursos. Básicamente estos tres temas, si ustedes se recuerdan, abarcamos una exposición bastante amplia de lo que era la prueba, que contiene una buena cantidad de material que se lo fui explicando a través de 3 videos diferenciados. Les hablé también de la sentencia, ahora les he hablado de los recursos. Entonces todo esto lo llevamos de la mano para aterrizar en lo que es la tercera evaluación. Para los que posiblemente, ojalá que no, se sometan a una cuarta evaluación, a la evaluación general complementaria, deben entender, repito, que esta conlleva el material de todo el ciclo, que aunque vean de poquito en poquito, se ha convertido en bastante, lo cual espero que sea de su beneficio. Hemos sustentado el desarrollo de de todo lo que es nuestra materia en Enrique Vescovi. Algo estudiaron ustedes de la historia de Enrique Vescovi, deben de recordarlo. Para esto de los recursos, debo recomendarles la obra de los recursos, así se llaman los recursos, del licenciado Miguel Alberto Trejo. Es una obra completamente salvadoreña y que les va a servir, es un librito que les va a servir mucho, ¿verdad? Les va a servir mucho para el desarrollo de su actividad y con él van a poder comprender muchas cosas relativas a ello. Espero pues que esto les sirva. Les repito, voy a preparar otro video que va a contener lo que es el desarrollo de todo lo que ha sido la materia, que se hace, no sé, tal vez sean un par de videos, o si no, voy a tratar de desarrollarlo en un solo evento, con conceptos, con ejemplos, para encaminarlo de esa manera, esperando de que esto sea de su interés y les sirva, ¿verdad? Así que, bueno, estamos pendientes con un video próximo. Pasen buenas noches, son las 10:34 de la noche del día, ¿cuánto es ahora? Del día 20 de mayo del año 2020. Deseándoles de que Diosito les dé mucha sabiduría, que puedan tomar las mejores decisiones, que se sigan preparando y formando, y primero Dios y la salud y algo otras cositas nos lo permiten, nos vamos a seguir viendo quizás por este medio para las próximas clases dentro de el siguiente ciclo. No sé, vamos a ver cómo camina todo esto, pero así las cosas. Así que pasen buenas noches, alumnos de Teoría General del Proceso. Siempre es un gusto. Cuídense.